bienvenida a quienes nos sintonizan, un gusto inmenso compartir desde el canal educativo cada domingo durante 27 minutos para conversar sobre el múltiple universo de la cultura cubana desde y con sus protagonistas como invitados especiales. Espero que me acompañe para que juntos seamos más que dos, así que lo dejo con nuestra portada. Su desarrollo artístico abarca varias expresiones de la cultura. Locutor de primer nivel de la radio cubana, profesor de la Cátedra de Voz y Dicción de la Escuela Nacional de Teatro, impartiendo por un periodo de 8 años la asignatura La Voz en el Medio de la Radio. En la locución se ha desarrollado en la especialidad de conductor de programas de perfiles culturales y especializados en temas del arte. Organizador de eventos, director y representante artístico con más de 25 años de trayectoria en los medios de comunicación. Es miembro de la UNIAC y acreedor de la medalla Orden Benemérito que otorga el gobierno de la República de Polonia en manos del ministro de Relaciones Exteriores de esta nación. Recibió mención en el concurso Caracol de la UNIAC 2019 por su radiodocumental dedicado a la memoria de la cantautora peruana Chabuca Granda. Todo esto hacen de Elson Hernández un verdadero artista polifacético digno de admirar. Santana González, más que dos. Qué bueno, Gelson, ya estás aquí con nosotros en nuestra sala de Más que Dos. Siempre tratamos en nuestro espacio de abordar los momentos especiales de la trayectoria de nuestros invitados con la intención de acercarlos un poco más a nuestros televidentes. Por eso casi siempre nos gusta ir a los inicios profesionales. Sé que eres de Aguacate. ¿Qué le debes a este lugar? Imagínate, Aguacate es la infancia. Yo, siendo niño, vivía en Aguacate y ya mi papá estaba empezando su carrera. Recuerdo que mi papá daba los viajes a La Habana. Manuel Romero. Manuel Romero, sí, actor de la televisión, del teatro cubano. Lo que primero recuerdo eran sus filmaciones de la película La Gran Rebelión. Y después el estreno aquí en La Habana por la agrupación que dirigía Huberto Llamas, que yo conocí todo ese movimiento teatral gracias a estar siempre con mi papá de niño, de Santa Camila de La Habana Vieja, que mi papá debutó en el Ñico, con Alina Rodríguez, acaba de egresar del Instituto Superior de Arte, y todo ese movimiento de mi padre haciéndose actor, bueno, yo pagaba de alguna manera todos los platos rotos, porque siempre, como era niño, tenía que estar con él le gustaba llevarme, a mí no me gustaba mucho, a mí me gustaba quedarme en Aguacate, pero ahí fui, yo pienso que gracias a eso, acercándome un poco a tener cierta apreciación hacia lo que es el arte y a muchas de las cosas que hago hoy. ¿Cuál fue el siguiente paso luego de salir de Aguacate? Bueno, en Aguacate había, por supuesto, Casa de Cultura, como en casi todos los pueblos pequeños de este país, y espacios culturales de poco desarrollo realmente. Y recuerdo dos profesores de danza, uno que se llamaba Vitelio y otra profesora que se llamaba Juana. Y ahí empiezo yo a acercarme al arte desde la danza en primer orden. Y después, estudiando en el preuniversitario, ya, digamos, el paso más preciso fue cuando se transmitía diariamente, que es una pena que se haya perdido ese espacio, en Radio Cadena Habana, un programa que era para los estudiantes exclusivamente. Salía de 6 de la mañana a 7 de la mañana. Se llamaba así, La Hora del Estudiante. Y yo, porque quise,
empecé a escuchar ese programa porque lo ponían, tú sabes, amplificado para que lo oyeran todos los que estudiaban en la escuela, en el preuniversitario. Empecé a llamar y me autotitulé corresponsal de la Escuela de Héroes de Angola de Nueva Pauna. A partir de ahí falta un día la conductora y me pide Dani Aguilar, que fue la primera persona que me lleva a mí a la radio, que vaya a hacer esa semana, y ahí empezó todo. Profesor de la Cátedra de Voz y Dicción de la Escuela Nacional de Teatro, Sí, en la ENA. exactamente, Y ese fue un que proyecto tienes un muy lindo. libro también de la asignatura, cuéntame. Sí, se editó un libro con toda la metodología que compilaron. Yo pienso que son 3 mujeres las que tuvieron que ver con ese momento en el que se daba radio. No sé si todavía se sigue dando. Yo estuve durante 8 años dándole radio a los estudiantes de actuación en la Escuela Nacional de Arte. Son Ana Rojas, la actriz y profesora de voz y dicción, Elena Álvarez, y Telma, una especialista en logopedia que aún trabaja en el Instituto Superior de Arte. Y entonces ellas compilaron toda esa metodología que yo daba en función de muchachos que obviamente a lo mejor quizás puedan o no entrar al medio, pero tenían los intereses de tener ciertos conocimientos, pero no para formarse propiamente en la radio, porque se iban a formar como actores. Y entonces íbamos a la radio, grabábamos programas pilotos para que ellos vieran cómo se ponía en función toda esa práctica, cómo se podían escuchar después haciendo de verdad en el ejercicio mismo un espacio radial. Antes de habilitarte como locutor, ya tú trabajabas Ciertamente, en la radio. ciertamente. Explícame cómo fue. Yo era de los pocos que entró al curso ya haciendo locución, recuerdo, porque yo venía haciendo ya mi primer programa de radio, mi primer director de radio, después de este experimento que era siendo estudiante, que no lo considero ya, digamos, propiamente dicho, haciendo locución de verdad en serio, fue Joaquín Quintero. En Estéreo Música, un programa que había en la COCO. Ahí es donde yo empiezo a hacer ya locución en serio, en un programa ya, tú sabes, dedicándote a ese espacio todos los domingos, que era cuando salía al aire. Y después me voy a Radio Ciudad de La Habana a hacer Buenos Días Ciudad. Cuando sale Carlos Figueroa de Radio Ciudad de La Habana de Buenos Días Ciudad, entro yo a hacer ese espacio con Xavier Rodríguez, que era el director en ese momento. Xavier Rodríguez. Un espacio que le agradezco muchísimo haber estado ahí, porque es un espacio de formación tremendo, es un programa informativo de 3 horas donde yo me valía solamente de la improvisación y de las informaciones redactadas, pero la conducción era totalmente improvisada. Y era una época bonita de comunicadores que tenían una manera muy particular de decir. Y entro al curso con Gladys Guaisota, pero te puedo decir que las primeras emisoras fueron esas Radio Cadena Habana siendo estudiante, y ya después como profesional la COCO y Radio Ciudad de La Habana. Pero hay una emisora que ha marcado definitivamente tu carrera, Gelson. Cierto. Y se trata de la emisora CMBF. Cuéntame cómo entraste, cómo llegaste. CMBF en Radio Música Nacional ha marcado, yo pienso, importante esta etapa de mi vida. Pero te olvidas que antes yo estuve en Radio Metropolitana, ahí fue donde más carrera hice. Estuve durante 23, casi 24 años haciendo un espacio, que era muy difícil encontrar a un conductor que tú no escucharas en más ningún lugar. Tú sabes que siempre los locutores iban a hacer spot de promoción aquí, se iban a esta emisora, y yo me mantuve durante más de 20 años en un solo programa solamente. ¿Cuál fue? Me oía haciendo de 6 de la mañana a 9 esta mañana. Yo pienso que ese vínculo con la ópera es antes de CMBF, es justamente en ese programa cultural que define mi perfil hacia el arte y las bellas artes. El programa esta mañana fue una escuela, pero CMBF me permitió el conocimiento, porque cuando tú entras a esa emisora hay muchos profesionales que son especialistas, que son músicos que trabajan allí. Los directores obviamente tienen un conocimiento enorme y exigen al locutor la pronunciación tal cual el idioma original de cada compositor y cada obra. Y todo ese background, todo ese ejercicio de poder acceder a esas músicas, hasta ese momento muchas de ellas desconocidas para mí, me permitió quizás tener esa cultura que poseo hoy y sobre la cual también yo puedo hacer mi dirección artística en la investigación de compositores, partituras, músicas que no se han hecho aquí, armar esos conciertos que tú mencionas. Sí, es verdad. CMBF ha sido junto a mí como una productora de esos eventos que responden a mi nombre. Después has tenido la iniciativa única de trasladar estos conciertos de CMBF en vivo a los escenarios. Vamos a hablar de esta experiencia, cómo se te ocurrió, cuáles han sido los espectáculos, qué personalidades destacan dentro de estas proyecciones. Sí, bueno, yo pienso que uno de los trabajos bonitos de esas entrevistas fue un especial que hicimos durante un mes completo a Fran Fernández, que fuimos a grabarlo incluso a su estudio cuando empieza la pandemia. Muchos de los artistas no tenían las salas de conciertos para poder ofrecer su música. Entonces ahí empezamos en la pandemia a llevar cuartetos de cuerda, agrupaciones solistas de la música de concierto, incluso hasta cosas con piano. Y ahí empiezan los conciertos en vivo en el estudio grande, como yo le digo al aire, de CMBF Radio Música Nacional. Y obviamente ya todos mis trabajos
todos mis conciertos o puestas en escenas relacionadas con la música y con la ópera, CMBF siempre estaba con su logo detrás de todos esos proyectos, y muchos de ellos, en su mayoría, casi todo en su integralidad, siempre van con los controles remotos, con los ingenieros conmigo a los conciertos, sino grabarlo, transmitirlo, y eso ha permitido que la emisora tenga un archivo de quiénes son los instrumentistas que tocan hoy esas músicas, porque los archivos están sobrecargados de música de antaño, de grandes intérpretes, que no es menos cierto que son referentes, pero bueno, los de hoy, cómo los grabamos, cómo los registramos, que a veces no tienen acceso a un estudio de grabación, y estos conciertos que se hacen generalmente en Basílica y que después se graban y lo transmitimos en mi programa, han permitido que de alguna manera se enriquezca ese patrimonio sonoro de la música de concierto de la emisora clásica de Cuba. La ópera es un género exquisito, pero no es de grandes públicos. ¿Cómo ha sido el impacto, la reacción de estas iniciativas? Sí, yo pienso que en un periodo determinado, mi criterio muy personal, respetando a los grandes maestros, no es menos cierto que hubo cierto estado de escepticismo. Exacto, y también de depresión del género como tal, en el sentido que no encontramos todos los días, en un momento dado, propuestas que mostraran, porque hay una capacidad, un talento enorme y personas muy interesadas en el género lírico, y yo sentía que había cierta ausencia en los escenarios y en las salas de concierto de ópera. Entonces yo empiezo a repensar una idea de cómo atraer a públicos diversos que se interesen por la ópera, y no es menos cierto que tú puedes proponerle ópera a una persona que no lo consume, que tiene otra cultura, y entonces puede que diga, no, eso no, o sea, me aburre, o no lo soportaría, o no me gusta, no es de mi agrado, pero no es menos cierto que la experiencia te dice lo contrario. Cuando tú ves de frente, en persona, en directo, a un cantante, con esa emisión de sonido tan particular que tienen los cantantes líricos, siempre te regocijas en ellos. Impresiona muchísimo. Siempre te impresionas, sí. Siempre te sorprendes, sí. y toca tu alma. Y entonces ahí es donde empiezan los proyectos dedicados a los trovadores cubanos, trovadores del canto, que empezó con Pablo Milanés, después a Mauri Pérez. A eso me quería referir. Y eso responde a tu pregunta, sí. para poder esparcir un poco más el género a otros públicos que iban a escuchar, no quizás a los cantantes líricos, sino la curiosidad de cómo sonarían estas canciones que he escuchado siempre en las voces de los trovadores, en voces de cantantes de ópera. Eso me parece muy interesante, porque además de locutor, te has convertido también en organizador de eventos y representante artístico de diferentes personalidades, sobre todo de este género, pero también tuviste la maravillosa idea de traspolar la ópera y combinarla con la trova. ¿Cómo fue esta reacción, la aceptación del público de combinar la trova con la ópera? ¿Cómo funcionó? Lo más interesante de todo, yo pienso que el regalo mayor que me ha dado este proyecto es justamente lo que tú decías al principio, los teatros llenos. Porque la primera vez que hicimos Pablo Milanés del Canto fue en la sala Cervantes, que no dio abasto, se quedó mucha gente sin poder entrar. No dio abasto. Y había que ver cómo la gente entraba corriendo, tú sabes, tratando de garantizar su asiento. Entonces, esas colas largas, cuando el Silvio Rodríguez del Canto en la Basílica, sabes que la Basílica está en la Plaza de las Palomas, toda la Plaza de las Palomas hasta la Loja del Comercio era atravesada por una cola de personas ávidas de ver cómo sonaban las canciones de Silvio en voces líricas. Y así sucedió con Amaury Pérez, así sucedió con Santiago Feliu, y este último concierto, porque solamente me propuse hacer 5, una serie de 5 conciertos. El quinto y el último fue Gerardo Alfonso, todos a público bien, incluso la confluencia de públicos que iban a ver a esos cantantes líricos que ya los conocían, porque los siguen, porque les gusta la ópera, pero la otra mayor parte de público que iba a ver el concierto porque le gustaba la obra del trovador, y ahí empezó a encontrarse con la ópera. De hecho, tengo muchos espectadores, muchos amigos de los medios incluso, que empiezan a ir a ver las otras propuestas mías de ópera a partir de que van a los conciertos de los trovadores del canto. No es menos cierto que uno de los aportes que me ha dado a mí, por lo menos desde mi punto de vista como organizador y director artístico, los trovadores del canto, ha sido ganar en público, ganar en interés, visibilizar más el género desde otros repertorios. Y no es menos cierto que también el trabajo de los arreglistas, porque hubo que hacer arreglos para que, por supuesto, sonara música de concierto, arreglar las tonalidades adecuadas para las tesituras de todas esas voces, y que esos intérpretes se propusieran también, incluso
las nuevas generaciones, conocer un poco más sobre esos repertorios de esos trovadores que a veces, bueno, pues se nos va quedando el patrimonio detrás y van haciendo otra generación y a veces nuestra cultura no va al mismo paso de las influencias culturales que le mostramos a los jóvenes y nuestros trovadores son parte de nuestro patrimonio cubano también. Me gustaría también resaltar y es la puesta en escena de una obra de teatro muy conocida, Santa Camila de La Habana Vieja. Es una obra, un texto muy conocido, muy cubano. Y yo pienso que cuando tú pusieras en la promoción, en taquilla, donde sea Santa Camila de La Habana Vieja, ya las personas van a ir tiene un tras esa propuesta por el antecedente que tiene. Y esa fue una de las razones por qué elegí ese texto. Y busqué una libretista joven que terminó sus estudios de Licia, está estudiando en Londres ahora, Isabela Pérez de Monet. Ella hizo el libreto, pero adaptado para la propuesta mía, con los señalamientos que yo le pedí, versificó las partes cantadas y después vino la compositora, que es una cubana que vive en Londres, Gerali Fernández, que la convoqué para ello y hizo toda la música. Estoy muy satisfecho del trabajo de los artistas porque fue un tiempo duro. De hecho, fue lo primero grande que se hizo en teatro de esa magnitud cuando terminamos la pandemia y no es menos cierto que yo estoy muy feliz del resultado que hicieron todos porque los vi trabajar con tanto empeño y tanto amor. ¿Cómo llegó a ti la historia? ¿Cómo te acercaste tú? ¿Cómo llegó a tu vida el Chabuca Granda? Si yo te cuento cómo yo llego a Chabuca. Bueno, ¿cómo llegas tú a Chabuca? Yo digo cómo llega a ti en el sentido de la historia, o sea, ¿cómo te impregnas tú como para decir, le voy a dedicar un concierto a Chabuca Granda y la voy a tener en cuenta en su aniversario? Yo me enamoré de la obra de Chabuca Granda cuando empecé a escuchar a Bola de Nieve cantando La Flor de la Canela. Empecé a investigar, a buscar, pero ¿cuál es el origen de esto? ¿Quién es esta mujer? Y ahí empiezo a encontrar muchos videos de Chabuca. Vi la importancia que tenía en una época difícil, vi que se hizo artista, no joven, se hizo artista cuando se divorcia. Empezó a cantar prácticamente, ya hecho una mujer con cierta edad, más de 30 años, fue que Chabuca empieza su carrera de verdad profesional y darse a conocer y a dar a conocer sus obras compositivas. Y entonces me di a la tarea de buscar a la familia. Buscando emisoras de radio, me aparece así solo en el buscador de Google un programa que se llamaba Déjame que te cuente. Ya había renunciado a seguir buscando ya a la familia de Chabuca. Y cuando entro a esa emisora que es en Radio Nacional de Perú, la que conducía el programa Déjame que te cuente, porque es un texto de la canción de Chabuca Granda, de La Flor de la Canela, era la hija, Teresa Fuller Granda, que es la que conducía ese programa de radio que salía los domingos, donde ella promovía la obra de su madre y hablaba de artistas que estaban haciendo en el mundo cosas ahora con la obra de su madre. Las fuerzas del universo se juntaron para ayudar. Y le escribo al buzón de los oyentes y al momento me respondió. Y ahí fue donde pude ir a Perú, a conocer la casa de Chabuca, me senté en la sala donde se sentaba Chabuca, respiré toda esa buena energía, estuve en los lugares donde están los monumentos de ella y preparo entonces mi gran homenaje con más conocimiento de causa. Incluso vine cargado de partituras y ahí descubro que era algo que no sabíamos muchos en Cuba, casi nadie, que ella había compuesto una canción dedicada a nuestro país y me la da la hija como un tesoro para que yo lograra lo que quizás no logró su madre en vida, que es que esa pieza se conociera por los cubanos y se cantara en Cuba. Pero sí estuvo en Cuba porque incluso se bajó en un tránsito que hizo a conocer a Bola de Nieve y cuando toca la puerta de la casa de Bola, para ella presentarse y conocer a Bola, la que le abre la puerta, pude dar con esa señora que me afirmó que fue a la que la recibió, es la hermana menor de Bola, que se llama Raquel, que vive todavía en el Vedado en 26, y ella me cuenta con una claridad tremenda, cuando ella le abre la puerta, no estaba Bola en casa, ella fue la que recibe a Chabuca, y eso nos permitió ya saber con exactitud que sí conoció Cuba, porque para poder escribir esa canción, cuando tú la oyes, habla del café, del tabaco, de cómo se mueve la cubana, en fin, fue una suerte de hallazgo encontrar a Chabuca, porque eso me permitió hacerle varios homenajes aquí en Cuba. Estamos conversando con Gelson Hernández, locutor y director artístico de espectáculos, profesor de locución también ha sido en la ENA, bailarín de carácter, de lo cual vamos a hablar ahora, del ballet Laura Alonso, ha sido parte del jurado del Gran Latinoamericano de Danza, efectuado en el Teatro de la Comedia en la ciudad de Córdoba, Argentina. Realmente uno de mis deseos primordiales siempre desde niño fue la danza, la atracción hacia la formación de la danza clásica. Por razones de geografía, ya hablamos de Aguacate, yo no estuve en tiempo para entrar en una escuela quizás para formarme con la debida edad en este caso. Entonces ya por allá por los 10 y pico de años, casi los 20 y corto, yo entro a Prodanza por otras razones que no son precisamente las de la interpretación
Y bueno, pues ahí estuve llevando mucho tiempo las relaciones públicas de la institución con la maestra Laura Alonso, que fue una formadora en todo el sentido de la palabra. Ahí pude ver a grandes luminarias de la danza joven guardia de ese periodo. Participé en muchos eventos con ellos. Y entonces, en un momento dado, yo empecé a hacer mis clases de ballet en horarios extras, a hacer preparación física. Ya con veintitantos años. Sí, sí, no tenía como unos 18 o 19 más o menos. Pero muy atrevido, Sí, porque ya estaba duro. Y entonces recuerdo que viene un intercambio entre el ballet Laura Alonso, que fue una idea que yo tuve, de hacer una fusión entre las dos compañías, el ballet de Camagüey y el ballet Laura Alonso, unir las dos compañías y hacer uno de los clásicos que tenía en producción, porque el ballet de Camagüey no tenía la producción y Laura la llevaba, de Don Quijote. Y ahí el que me descubre me dice: Don Quijote, vas a hacerlo tú. Y me empiezo a preparar para eso, para ese personaje de carácter. ¿Cuáles son los personajes de carácter en el ballet? Aquellos que no tienen un despliegue técnico danzario de rigor grande, sino que es más bien de interpretación, que son personajes hasta cierto punto solistas también, como por ejemplo el padre de Aurora, de la princesa Aurora en Bella Durmiente, el Don Quijote. Lo que pasa es que esta versión de Laura Alonso sí tenía un pequeño padedé en el segundo acto, que había que hacerlo. Y bueno, fue un momento, digamos, de esplendor para mí, porque me permitió ya no soñar, sino verme ahí arriba en el lugar indicado que yo siempre había soñado desde mi mente. Y entonces fue bonito porque Quijote fue un personaje que me marcó, lo hice muchos años, tanto en esas primeras puestas en escenas que hizo Laura Alonso con el ballet de Camagüey, que recorrimos varias provincias del país con la versión, y después ya muchas de las demás funciones que Bella Durmiente, Romeo y Julieta, el Pachá del Corsario. En Romeo y Julieta hice el Capuleto, el padre de Julieta, que había momentos bailables también, y ya obviamente se van buscando varias dinámicas que uno va articulando con los bailarines todos los días, y se buscan soluciones a veces para poder hacer ciertos y determinados pasos, desde el punto de vista de tomar las cosas con seriedad y tener un esfuerzo diario para con todo, que ahora en la dirección artística me sale ese periodo también, esa disciplina, porque cuando yo empiezo a organizar un proyecto, pues muy difícil que sea, no hay para mí un imposible ni un obstáculo. Trato de que si lo hay, buscar siempre una solución, que eso fue también otra enseñanza que me dejó Roberto Chorén, que me ponía en situaciones muy difíciles y que yo supe, bueno, a partir de mis propios recursos ir sobrepasándolas, y esos son ejercicios de vida que uno va aprendiendo y que hoy, bueno, de alguna manera te resultan para lo que haces diariamente, y que todo te pueda salir en circunstancias donde uno dice, bueno, no hay recursos, y yo digo, no hace falta recursos, lo único que hace falta es ingenio y buenas ideas para no parar y no dejar de hacer buen arte. Ciertamente. ¿Cómo es que te surge la idea de dedicar un evento al fado portugués y darlo a conocer? ¿Por qué? Empezó en la Basílica. Y después me lo pidieron para el evento de La Voz Humana de Leo Brauer, y fueron 7 conciertos de fados portugueses año tras año. El último fue Fados de la Isla, que se grabó en un audiovisual maravilloso. A lo mejor ponen algo en lo que vamos hablando de ese audiovisual, que se grabó en el Teatro Sauto, donde pude traer a una fadista de Portugal para que compartiera con los cubanos con el atractivo de escuchar los fados en español. Todo empezó porque escuché un disco de Dulce Pontes. Un amigo me dijo, oye, a esta mujer y ponle en la radio. Y yo creo que fui de los pocos que empezó a divulgar el fado en la radio cuando yo tenía 19 años. Ponía muchos fados, incluso oyentes llamaban cuando eso yo hacía esta mañana en Radio Metropolitana para preguntar, y me obligó a buscar información porque a veces no tenía respuestas para ellos. Y recuerdo que el primer fado que escuché fue Lágrima, y es una obra que he llevado a la danza con Espiral de Matanzas, le he propuesto coreografía, es una obra que ha estado en todos los conciertos de fado que he hecho, porque fue el primer fado que escuché y me enamoré. Escuché a Dulce Ponte, pero cuando empecé a escuchar a los fadistas tradicionales como Amalia Rodríguez, encontré una profundidad muy grande en la historia de ese género, que obviamente es un tesoro para la cultura portuguesa, y que para mí ha sido un privilegio poder hacer con artistas cubanos que nunca soñaron cantar un fado. Hoy por hoy me dice el Indiana Murphy, por ejemplo, yo me he vuelto una fadista por culpa tuya. Nadie se imaginó nunca que Osvaldo Alesme saliera de su zona de confort y cantara un fado portugués. Y Lin Milanés también. Fueron cantantes que fui arrastrando al género, como mismo arrastré a Anaís Abreu, que rompiera su, digamos, su línea habitual del feeling y cantara chabuca. Y pienso que una de las labores mías ha sido esa, buscar, encontrar, y que la gente se encuentre también en esa búsqueda. ¿Qué sugieres para quienes se vinculan con el mundo de la organización de eventos, para el mundo artístico relacionado con la locución y también con la dirección artística, para hacer esto que tú haces? ¿Qué debe hacer? Yo pienso que cuando tú tienes una idea que estás muy seguro de que ya la has soñado y has visto el resultado en sueños, bueno, pues embárcate en ese rumbo y no renuncies y sigue adelante. Puede que no tengas nada para hacerlo,
pero si tienes la voluntad y el deseo, sencillamente busca a las personas indicadas y adecuadas que puedan estar a tu lado con toda la exigencia que necesita ese proyecto. Así de Sé simple. que tu papá ha tenido una gran influencia en tu vida, ya lo habíamos conversado, pero también has tenido un apoyo muy especial y fundamental de tu mamá. Sí, claro, la familia ha sido fundamental. A ver, yo siempre he sido muy independiente. Desde que yo tenía 10 y tantos años, realmente con la que más tiempo estuve fue de niño y después aquí en La Habana, es con mi abuela paterna, que mi abuela paterna es todo un personaje, se llama Belkis Romero. Canta como cantaba Esther Borja, en la casa, nunca en público. Y obviamente la familia mía materna, que es de Aguacate, yo pienso que me han enseñado esa otra parte que no se puede perder nunca, que es la humildad, la sencillez, y esa familia materna ha tenido ese rol para mí importante también porque obviamente ha tenido que ver mucho con mi formación humana. Muchísimas gracias por tu tiempo y por habernos regalado un poco de tus experiencias Ha a lo sido un largo de tu placer. trayectoria. Y ya ustedes ven, muy placentero este tiempo de haber compartido con Gelson Hernández, con tantas facetas en su vida profesional, para que con la gloria no se olviden las memorias. Gracias a usted también por acompañarme cada domingo a las 7:30 desde el canal educativo, para que junto al invitado, usted y yo seamos más que dos.